Hola, en el siguiente video voy a resolver el siguiente ejercicio utilizando la fórmula del divisor de tensión. Vemos un circuito mixto. Mixto es decir, un circuito que está conformado por elementos conectados en serie y además en paralelo. Aquí podemos ver que se nos pide calcular la caída de tensión en V2. V2 es decir, la resistencia R2. Vamos a calcular la caída de tensión de esta resistencia. Y también se nos pide el voltaje de salida Vout. El voltaje de salida es ese voltaje que se encuentra en las terminales de la resistencia 4. Es decir, tenemos que encontrar la caída de tensión en R4 y allí vamos a obtener el voltaje de salida. Vamos a utilizar esta fórmula que dice que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada multiplicado por R2 entre la suma de R1 más R2. Ya he explicado en algunos videos sobre el divisor de tensión. Vamos a comenzar desde cero. Vamos a analizar este circuito. Vemos aquí que hay una fuente de 6 voltios. Esta fuente de 6 voltios vamos a tomar el sentido convencional de la corriente que sale por el polo positivo. Por aquí va a salir una corriente I total. Es una corriente, la corriente que va a circular por todo el circuito. Es una corriente a la cual voy a llamar I. Esa corriente I va a circular por la resistencia 1. En la resistencia 1 va a haber una caída de tensión. Una caída de tensión a la cual podemos llamar V1. Pero la caída de tensión de la resistencia 1 no me la están pidiendo. Me están pidiendo la caída de tensión de V2. Después de que la corriente pase por la resistencia 1, aquí en esta parte va a encontrar una división de su corriente, porque va a encontrarse con dos caminos. Por lo tanto, el camino donde vaya a pasar por la resistencia 2, entonces aquí a esta corriente la vamos a llamar I2, y va a encontrar el otro camino en el cual va a circular por la resistencia R3. A esta corriente la voy a llamar IX. Esta corriente IX, ¿qué va a pasar? La misma corriente que circule por la resistencia 3 de 20 kilo ohms va a ser la misma que va a circular por la resistencia 4 de 20 kilo ohms. ¿Por qué? Porque la resistencia 3 y la resistencia 4 están en serie. Como están en serie, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a reducir el circuito y va a quedar de la siguiente manera. Aquí podemos ver que lo que hice fue solamente sumar las dos resistencias en serie. Sumamos la resistencia 3 y la resistencia 4. Es decir, R3 más R4 porque están en serie, y la podemos sustituir por una sola resistencia. Y eso la suma me dio 40 kilos. 40 kilo ohms. Entonces aquí vemos aquí que aquí ya lo he sustituido. En vez de poner las dos resistencias en serie, 20 cada una, las sustituí por una sola resistencia de 40 kilos, porque están en serie y las podemos sumar directamente. La suma de R3 y R4 nos dio 40 kilos. Vemos que la resistencia de 40 kilos está en paralelo con la de 10 kilos. Vamos a analizar qué es lo que nos piden. Nos piden la caída de tensión V2, es decir, la caída de tensión de esta resistencia que está aquí. De esta resistencia, es decir, esta que está aquí. V2, esto es V2. Aquí va a haber una caída de tensión. Es decir, la corriente que circule por aquí va a encontrar dos caminos. Un camino para acá, hacia la resistencia de 10 kilos, y ahí va a tener una caída de tensión V2, y luego va a circular por acá también la corriente y va a tener una caída de tensión a circular por la resistencia de 40 kilos. Por lo tanto, vamos a reducir el circuito lo más que podamos para obtener la caída de tensión en la resistencia de 10 kilos, de esta que está acá, no esta que está acá, la caída de tensión V2. Vamos a reducir el circuito más. Vemos que estos dos elementos, la resistencia de 10 kilos y la de 40 kilos, están en paralelo, por lo tanto los vamos a sumar, pero de manera considerando que están en paralelo. No podemos sumarlos directamente 10 más 40 porque eso no es correcto. Si estuvieran en serie sí pudiéramos,
pero en paralelo no podemos. Pero hay una fórmula que podemos nosotros realizar una suma de dos elementos, solamente dos, que estén en paralelo. Vamos a obtener la resistencia equivalente, es multiplicando esos elementos, es decir, los que están en paralelo, 10 y 40, y entre la suma de los dos elementos, 10 más 40. Si obtenemos eso, 10 por 40 es 400. 400 entre 50 nos da 8. Entonces la resistencia equivalente son 8 kilo ohms. Podemos sustituir estas dos resistencias por una de 8 kilo ohms. Y aquí podemos ver que eso fue lo que hice. Estas dos las sumé paralelamente y estas dos estaban en serie con esta que está aquí, con la R1. Por lo tanto voy a poner aquí para no confundir, esta es R1. Esta sigue siendo la R1. Y esta que está aquí es la que sustituye a estas dos. Estas dos la cambiamos por una sola. Entonces, aquí hay dos elementos en el circuito ahora. Este circuito que teníamos inicialmente lo convertimos a este con solamente dos elementos en serie. Por lo tanto, el voltaje se va a dividir entre estos dos elementos, porque el voltaje se divide en los elementos en serie. Entonces aquí va a haber una caída de tensión. Esta resistencia 8 kilos, esta caída de tensión es la caída de tensión que nos estaba pidiendo de V2. V2, es decir, la caída de tensión en V2, que es, desde el inicio, era esta acá, V2. Que sigue siendo esta. Y entonces son las mismas terminales, pues lo único que hicimos fue reducir el circuito y lo redujimos realizando las sumas y eso a una resistencia de 8 kilo ohms. Entonces vamos a dividir el voltaje entre las dos resistencias. Este sigue siendo el voltaje V2 y lo vamos a obtener con el divisor de tensión, que es el voltaje de entrada. Voy a bajar un poquito la fórmula para que aquí vamos a hacerlo voltaje de entrada. Entonces vamos a poner que V2, en vez de poner Vout, aplica para las demás resistencias también. V2, es decir, la caída de tensión en la resistencia de 8 kilos es igual al voltaje de entrada, que son 6 voltios, multiplicado por la resistencia 2, es decir, la resistencia de la cual queremos obtener la caída de tensión, que es 8 kilos, entre la suma de las dos resistencias que hay. 10 kilos y 8 kilos es 18 kilos. 6 por 8, 48, y 48 entre 18 es 2.66, lo vamos a redondear a 2.67. Por lo tanto, V2 es 2.67. Pero se nos está pidiendo también el voltaje de salida. Aquí tenemos que poner mucha atención. El voltaje que hay, es decir, el voltaje que hay en estas dos resistencias, lo voy a cambiar en un color rosita. Esta resistencia y esta resistencia, a ver, mejor las voy a encerrar. Estas resistencias y estas resistencias también van a tener una caída de tensión cuando circule corrientes por ellas. Entonces la caída de tensión de las dos, es decir, la suma de las dos caídas de tensión, vamos a llamarle las caídas de tensión. A la de la R4 le vamos a llamar V4, le voy a cambiar de color, le vamos a llamar a la caída de tensión de R4, le vamos a llamar V4, y a la de la R3 le vamos a llamar V3. Estos elementos, como están en serie, van a repartir la tensión que les quede. Es decir, comencemos. Aquí hay un voltaje de 6 voltios, ¿sí? El voltaje que haya en estas terminales de aquí y de acá va a ser el mismo que compartan V3 y V4, es decir, la suma de las caídas de tensión V3 más V4, porque están en serie, va a ser igual a la caída de tensión V2. ¿Por qué?
Porque en los elementos en serie el voltaje se va a repartir, entonces V3 y V4 van a repartir su voltaje. Pero en los elementos en paralelo el voltaje es el mismo, por lo tanto el voltaje que hay aquí en V2 va a ser el mismo que haya en esta parte, en la suma de estos dos elementos. Por lo tanto la suma de V3 y V4 va a ser V2. Entonces ya tengo V2, vale 2.67. Por lo tanto nos falta obtener V4. Vamos a obtener a V4. ¿Cómo lo podemos obtener? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, aplicar la fórmula también. V4 es este voltaje que está aquí. Voy a quitar esto y solamente nos vamos a quedar con que la suma de V3 y V4 va a ser igual a V2. Entonces vamos a aplicar la fórmula. A ver, voy a subir esto un poquito. Entonces va a quedar de la siguiente manera. Vout, lo voy a hacer aquí mejor, disculpen la verdad por estarme moviendo así, no los quiero confundir. Voltaje de salida va a ser igual a voltaje de entrada, que son 6 voltios, que multiplica la resistencia de la cual queremos obtener su voltaje, que es la R4. La R4 es 20 kilos entre la suma de las dos resistencias, que es, no, miento, aquí me equivoqué, disculpen. De nuevo, Vout es el voltaje en la resistencia 4. Aquí vemos que en las terminales de la resistencia 4 está el voltaje de salida. Es igual a voltaje de entrada. ¿Cuál va a ser el voltaje de entrada? La resistencia R3 y la resistencia R4 van a tener cada una su caída de tensión, V3 y V4. Como sabemos que V2 tiene un voltaje de, podemos verlo aquí, de 2.67, por lo tanto, y sabemos que V3 y V4, la suma de esos dos es V2, por lo tanto, la suma de V3 más V4 debe de dar igual a 2.67. Lo podemos hacer por simple análisis. Y como los dos tienen la misma resistencia, por lo tanto los dos van a tener la misma caída de tensión. Entonces para obtener V4 nada más obtenemos la mitad de 2.67. 2.67 entre 2 es 1.33 voltios. Por lo tanto V4 es 1.33 voltios. Pero como V4, es decir, el voltaje que hay en la resistencia 4 es el mismo del voltaje de salida, entonces el voltaje de salida es 1.33 voltios. Esto lo hicimos sabiendo que las dos resistencias son iguales, pero ¿qué tal si no hubieran sido iguales? ¿Qué hubiéramos hecho? Pues lo hubiéramos hecho aplicando la fórmula de divisor de tensión, que es esta que está aquí. Conociendo los siguientes datos, ¿cuál va a ser el voltaje de entrada para obtener la caída de tensión de V4? No va a ser el voltaje de 6 voltios, porque no se puede, porque este voltaje ya se repartió entre esta resistencia y entre esta que está acá. Pero sabiendo nosotros que estas dos, V3 y V4, perdón, R3 y R4 van a tener la misma caída de tensión, la suma de las dos va a ser el total de V2, por lo tanto el voltaje de entrada que tienen R3 y R4 va a ser el voltaje que haya en el elemento R2, que es la caída de tensión V2, que es 2.67. Entonces, para obtener voltaje de salida, que es el de la resistencia 4, vamos a obtener que el voltaje de entrada no es 6 voltios, es el voltaje de la resistencia R2, que es 2.67. Entonces vamos a multiplicar eso por la resistencia de la cual queremos obtener su caída de tensión, que es R4, es decir, 20 kilos. Eso dividido entre la suma de las dos resistencias, que es R3 y R4, es 20 más 20 es 40 kilos.
van a ver que nos va a dar el mismo resultado. Vamos a obtener la calculadora. 2.67 por 20 entre 40 nos da 1.33, el mismo resultado, y eso fue aplicando la fórmula del divisor de tensión. No vayan a cometer el error, ni en este ni en... Ahorita lo voy a comprobar con el software. No vayan a cometer el error de tomar el voltaje de entrada de este que está aquí, porque no es el mismo. Ustedes tienen que analizar en qué terminales está la resistencia para ver cuál es el voltaje de entrada. Aquí podemos ver que estaban las terminales, estas dos resistencias, la suma de estas dos estaban en las terminales de la resistencia R2, que su voltaje es 2.67. Vemos aquí, comprobamos que la suma de V3 más V4 es 2.67, porque si queremos obtener también la caída de tensión de R3 nos va a dar el mismo resultado. Vamos ahora a comprobar aquí tengo los dos circuitos, el original y el que resultó. Vamos a utilizar el voltímetro y vamos a obtener la caída de tensión que hay en la resistencia 4. Esta es la caída de tensión bueno, lo voy a dejar así, la caída de tensión de Vout, es decir, el voltaje de salida. Entonces vemos aquí que el voltímetro nos marca 1.33, tal como lo habíamos predicho, bueno, calculado. Después de esto vamos a poner el voltímetro ahora, pero en la resistencia, a ver, en la resistencia R3, y también nos va a dar lo mismo. Vemos que nos está dando 1.33 también. Y si medimos con el voltímetro, ponemos aquí el voltímetro, bueno, no me permite, en la resistencia 2, bueno, no ocupo ponerlo en la resistencia, bueno, sí, con solamente poner en una terminal ya me marca negativo 2.67 porque lo puse al revés las puntas. Entonces esta es la explicación y espero la verdad que les haya ayudado. Cualquier duda que tengan me escriben.